buscar Marcos 14. Marcos 14 es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Y cuando lo tengan, nos pueden decir un fuerte amén y ponerse de pie. Marcos 14, vamos a leer el versículo 19. Amén. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra del Señor. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Ellos, habla la palabra del Señor, son los discípulos, y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias porque nos permites un domingo más estar aquí, gozosos, alegres de lo que tú harás en nuestra vida, de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, de lo que tú tienes para nosotros. Como seres humanos es bien fácil empezar a dudar o a empezar a pensar qué será el día de mañana. Eso dice tu palabra, nos afanamos, queremos saber y nos preocupamos y empezamos después a cuestionar ciertas situaciones que suceden en nuestra vida. Empezamos a dudar de las capacidades, de lo que tú has puesto en nuestro corazón y en nuestra mente como cristianos. Y se nos olvida a veces que tenemos un Dios grande. Se nos olvida a veces que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que está con nosotros en todo tiempo. Por eso necesitamos escuchar tu palabra, por eso necesitamos fortalecernos en ti, por eso necesitamos estar conectados contigo, para que cuando vengan esos momentos de tribulación, de aflicción, de duda, estemos firmes en ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Espíritu Santo, no dudo que serás tú el que hable a los corazones, no dudo que serás tú el que hable a cada hermano y cada hermana que ha venido. Que esta palabra esté personalizada para cada uno. Tú te encargas, Señor, de llegar al corazón. Yo simplemente voy a hablar, pero sé, Espíritu Santo, que tú llegarás a sus mentes y a sus corazones. Gracias, dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que a mí esta historia me parece bien curiosa, porque estamos hablando que los discípulos tenían aproximadamente 3 años con Jesús. Dice la palabra del Señor que él empezó su ministerio, empezó a hablar con cada uno, a llamar a cada uno de los discípulos. Y esto prácticamente es casi que el final de la historia de los discípulos con Jesús, antes de su muerte. Y él empieza a decirles: uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, a mí me da risa esta historia, porque uno podría pensar, solo Judas iba a cuestionar, solo Judas iba a decir: seré yo, en su mente, en su corazón, porque él sabía lo que iba a hacer. La palabra lo dice, Judas sabía lo que iba a hacer, pero por alguna razón cada uno de los discípulos se preguntó: seré yo, seré yo. ¿Por qué cuestionarse si estaban 3 años viendo milagros y caminando con Jesús? No sé si alguna vez han leído esta parte de la Biblia y se han saltado eso que dice: y cada uno por uno, dice la Biblia. Estamos hablando del gran Pedro, del que decía: y moriré por ti. Estamos hablando de Juan, el que decía que era el amado de Jesús. ¿Cómo es posible que uno por uno se acercaron a Jesús y cuestionaron si en un futuro ellos iban a fallar? ¿Seré yo, Señor? Porque cuando viene el momento y cuando nos dicen: en el mundo tendréis aflicciones, o cuando estamos pasando por momentos, quiera o no, viene una cierta duda, o vienen ciertos momentos en los que nosotros cuestionamos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y decimos: ¿seré que voy a fallar el día de mañana? ¿Seré que en realidad voy a caer? Pero si estoy viniendo a la iglesia, pero si estoy sirviendo,
pero si estoy haciendo buenas cosas, ¿cómo es posible que mi mente todavía esté pensando, ¿seré que voy a fallarle a Dios? Y eso pasa. Y quieras o no, cuando empezamos con esa mentalidad, empieza un cierto pensar de victimismo. Yo les quiero contar una historia. Cuando yo estaba pequeño y tuvimos el privilegio que el Señor nos envió fuera del país, yo tenía aproximadamente 6, 7 años. No me recuerdo muy bien, pero me acuerdo la primera vez que yo llegué al colegio de Estados Unidos y yo no sabía absolutamente nada de inglés, nada de inglés, porque obviamente de primero a, no sé, del año 2 o 3 que empecé a ir al kinder al año 5 o 6 de mi vida, nadie me enseñó inglés. Y cuando yo estaba en los Estados Unidos, por alguna razón, mi chip de hablantín, mi chip de social, mi chip de extrovertido, empezó a funcionar. Y a mis papás los empezaron a llamar. Mire, su hijo no se controla, su hijo habla mucho. Y mi papá, creo que mi papá ya ha contado esa historia. Lo curioso es que mi papá decía, ¿cómo es que habla si él no habla inglés? O sea, ¿cómo se comunica? Y obviamente lo llamaron. Y obviamente, después de un tiempo, después de, ay, qué lindo, vea, niño, qué lindo está siendo sociable. Después de un cierto tiempo, mi papá ya le llegó hasta aquí, ¿verdad? Ya te tenés que comportar. Pasó eso, vine aquí a El Salvador, del año 91 al 94. Y a mi papá le seguía llamando. Ahora, aquí viene lo curioso. Cuando mi papá me sentaba y me decían, ¿por qué me están llamando tanto? Yo lo primero que hacía era, no soy yo. No soy yo. Definitivamente no era yo. Eran los maestros los que la tienen contra mí. Tuvimos la oportunidad nuevamente de ir a los Estados Unidos. Y ya podía inglés. Y obviamente ahí sí me desaté. Ahí mandaban a llamar a mis papás cada semana. Muchas gracias, hermano. Cada semana prácticamente, o cada mes. Y le decían lo mismo. Su hijo es muy inteligente, pero no se queda quieto. Y cuando mi papá me sentaba y me decían, ¿hasta cuándo? Yo les decía, es que no soy yo. No puedo ser yo. ¿Cómo es posible que voy a ser yo? Y empezó un chip dentro de mi mente de victimismo. Desde chiquito se me empezó a decir, es que la tienen contra mí. Es que los maestros vieran, no me quieren, me tratan mal. Y ya cuando vine aquí, que ya estaba más grande, y ustedes podrían decir, el hermano maduró, ya era un adolescente, no creo que piense así. Pasaba exactamente lo mismo. Me fui al Juan Bueno, nunca se me va a olvidar. Y ya en el Juan Bueno, cuando vinimos de los Estados Unidos, era el único colegio que nos tomaba, porque lastimosamente vino muy tarde en la época de inscripción y era el único colegio que nos podía aceptar. Entonces nos fuimos mis 2 hermanos y mi persona al Juan Bueno. Y ya al finalizar el Juan Bueno, por decisión mutua, el Juan Bueno y yo dijimos, nos separamos. Obviamente no fue así, ¿verdad? Me echaron. Pero yo digo que fue por decisión mutua porque yo tampoco quería estar ahí. Entonces era decisión mutua. Entonces, y cuando mi papá me preguntaba, yo le decía, es que no soy yo. No puedo ser yo. Son los profesores. Y llegamos al punto de que llegué a bachillerato, me tuve que cambiar porque salí del Juan Bueno, después fui al Colegio García Flamenco. Y después de García me fui a otro colegio. Y pasaba exactamente lo mismo. Pero mi chip de víctima estaba en que no era yo. Yo no decía seré yo, Señor. Porque yo, en vez de dudar de mi talento, sentía que era el mundo contra mí. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esta palabra que les traigo no es más que para reflexión. Yo voy a tomar de ejemplo mi vida, porque es lo que les puedo hablar.
Y usted trata de identificarse con lo que yo voy a hablar. Si usted no se identifica, no hay problema, creo que más de algunos se van a identificar. Porque es bien curioso cuando suceden ciertas situaciones, o viene un Jesús y nos dice, vas a fallar. Y empecemos a dudar, ¿seré yo? No puedo ser yo, no creo que sea yo. Y empezamos a quieras o no, a tener un pensamiento de no aceptar lo que yo podría hacer. Porque los discípulos, quieras o no, dudaron si ellos en algún momento iban a fallar en un futuro al Señor. Dudaron si ellos lo iban a traicionar, y en efecto algunos lo traicionaron. Pedro fue uno de ellos. Y ustedes me preguntan a mí, no es que yo dudaba de lo que yo hacía, es que simplemente mostrarse como una víctima o víctima hoy en día, por si han escuchado el nombre. ¿Por qué? Porque una víctima es una persona que sufre un daño, sufre algún problema, sufre alguna situación adversa en su vida, que considera que ha sido dañado o que ha tenido alguna pérdida. Eso es lo que se considera de acuerdo a la definición de víctima. Ahora, ¿quién es el victimista? Ese es, como Roberto, el que se disfraza de víctima. Consciente, oiga esto, consciente o inconscientemente. Ya lo hacen automático, simulando una simulando una agresión inexistente y responsabilizando erróneamente el entorno a los demás. Es decir, yo soy quien soy porque el entorno me hizo así. Ya he escuchado eso. Ya he escuchado lo de yo soy así por mis papás. No, es que yo soy así de enojado porque mi papá es enojado. Vienen los genes. Ya he escuchado eso. Y como cristianos, aquí es lo que quiero entrar, como cristianos a veces nosotros tenemos victimismo espiritual. Porque no analizamos nuestra situación de vida, sino que ante el Señor lo primero que hacemos es, no soy yo, Señor, tiene que ser el entorno, no puedo ser yo, Señor. No son mis errores ni mis fallas. Yo, el que te está sirviendo, el que te está ahí buscando, no, Señor, yo no puedo ser. Y nos volvemos, quieras o no, victimistas espirituales. Eso fue Roberto Quijano. Yo después de que vi mi vida y después que miraba lo que me sucedía en mi día a día espiritual, yo me di cuenta que yo sufría de victimismo espiritual. Por eso yo esta mañana les quiero hablar de ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Porque así llegamos donde el Señor. Porque cuando usted llega a orarle y a pedirle al Señor, ¿cierto que llega con esos ojitos? Te necesito, Señor. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo el culpable? No, Padre, es el entorno. Aquí porque ya no me cabía, pero yo le quería llamar a esto, ¿seré yo, Señor, la historia de un victimista espiritual? Porque siempre que nos acercamos al Señor, por alguna razón, no analizamos nuestras acciones y nuestros errores, sino que analizamos el entorno y el por qué creemos que estamos sufriendo. Y como les digo, esto para mi persona, esto es lo que yo descubrí que estaba pasando en mi vida espiritual, y yo dije, lo voy a compartir, porque siempre he sido bien honesto y sincero, yo no escondo nada. A veces uno empieza a dudar, ¿será que el día de mañana voy a pecar? ¿Será que el día de mañana voy a fallar? ¿Seré yo de verdad, Señor? ¿O simplemente es la tentación la que me llevó a hacer eso? Es que no, el entorno es el que me presionó, mis amigos me presionaron a hacer eso. Y empezamos, como quieras o no, con un victimismo espiritual, de no querer aceptar nuestra realidad. Y como cristianos, lo que nos pide el Señor es que nos desnudemos completamente ante Él. Porque ¿quién le puede mentir al Señor? ¿Quién le puede decir, no, Padre, Job lo trató, Job lo vivió? Job le dijo, tú conoces más que nadie mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por este momento en el que queremos como dialogar con el Señor del porqué de nuestra situación.
y no ve la realidad. Pero antes de entrar en el tema principal, que es el victimismo, sí quiero, para que no salga triste de aquí, porque el tema no es que usted vaya latigándose de aquí, sí quiero entrar a algo muy lindo que es, y esta es la historia para mí del victimismo perfecto. Vamos a hablar de Jacob. Jacob tuvo problemas, al igual que Roberto Quijano, que donde iba tenía problemas. Pero antes de entrar en cómo Jacob fue un victimismo perfecto, hay que hablar de lo bueno de él. Dice la palabra del Señor en Génesis 25:22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿De quién estamos hablando? De Jacob y de Saúl. Luchaban desde un inicio de su vida. Jacob luchó con Esaú. Desde un inicio de todo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque desde un inicio que usted entra a la vida cristiana, prepárese para luchar. Muchas veces los pastores no les gusta decir eso, pero la verdad, prepárese. Si usted no me ha venido aquí como cristiano a pasarla bien, a pasarla suave. El Señor lo dijo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Eso significa que usted tiene que aprender a luchar. Todo, cada uno de nosotros como cristianos, tenemos que entender que todos hemos venido a este mundo a luchar. Nos guste o no nos guste. Amén. No lo veo muy convencido, pero no lo gustó, ¿verdad? Es que venimos a luchar, hermanos. Nadie puede decir, no, hermano, a mí el enemigo nunca me va a atacar, porque ese es el plan que yo tengo con Dios. Es mentira. Siempre le digo a todas las personas, y yo lo mantengo, entre más usted se mete con el Señor, prepárese para ser atacado. Empieza a leer la palabra, más problemas. Empieza a orar, más problemas. Empieza a servir, más problemas. Empieza a liderar, mucho más problemas. Porque el enemigo eso es lo que no le gusta, que usted se esté metiendo con eso. Entonces, todos en este mundo hemos venido lastimosamente a pelear. Y usted tiene que pelear por sus bendiciones. Eso fue lo que hizo Jacob. Eso terminó siendo Jacob. Pelear por su bendición. Porque él entendió que esa era la manera que había que hacerlo. Entonces, ¿pero qué sucede cuando usted empieza a pelear como lo hizo Jacob y Esaú? La madre de ellos dijo, no, esto no es normal. Yo no sé cómo es. Las que han estado embarazadas saben cuando hay un movimiento ahí. Y si entre ellos dos estaban peleando, yo me imagino que la mamá debe haber dicho, esto no es normal, cómo se están moviendo. O sea, ha de haber sido un ring de boxeo allá adentro. Y ha de haber dicho, y fue a consultar a Jehová. ¿Por qué hay tanto problema entre estos dos? Aquí es donde yo quiero que usted se grabe esto, porque quería iniciar con algo bonito para su vida. Porque dice la palabra del Señor que cada vez que usted, cuando tiene problemas, va a consultar a Jehová, ¿qué creen que sucede? ¿Qué creen que responde Jehová? En el siguiente versículo dice la palabra del Señor que Jehová le contestó a la madre que un pueblo será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. Hoy en este día nos vamos a convertir en Jacob, todos. Porque dice la palabra del Señor que desde antes que naciera Jacob, desde antes, ya estaba destinado para ser mayor que su hermano. Ya estaba destinado para ser bendecido. Y yo le vengo a declarar para su vida que desde antes que usted naciera, usted estaba destinado para ser de bendición. Pues cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos destinados para ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos. Porque la palabra lo dice, porque tenemos promesas. Cada vez que usted llega al Padre, después de tener una pelea y sentirse agotado, sentirse como que si no sabe qué hacer, porque esto le pasó a esta mujer. No sabía qué hacer con dos hijos que estaban peleando. El Señor le recordó que Jacob iba a ser bendición.
iba a ser bendecido y amado por el Señor. Por eso quería empezar con esto. Porque Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Ustedes son mis hijos. Yo morí por ustedes. Y Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahí está la promesa. Que el Espíritu Santo está con nosotros, y si Él venció al mundo, nosotros nos volvemos más que vencedores. Amén. Entonces, entremos a lo que es el victimismo de Jacob. Porque Jacob, quiera o no, ya estaba en su mente que él era más que vencedor. Le pregunto, ¿le había dicho alguien a Jacob que él iba a ser mayor que su hermano? Piensen, los que han leído la Biblia. ¿Creen ustedes que alguien le había comentado? Porque Jacob, cuando Jehová le dijo esto a su mamá, él no había nacido. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que alguien le mencionó esto a Jacob después de que él nació? Le dijeron, Jacob, tú vas a ser mayor que tu hermano, tú vas a ser un pueblo mucho más grande que tu hermano. ¿Creen que se lo dijeron? Para las que son mamás, ¿creen? Dice la palabra del Señor que el papá amaba a Esaú, pero la mamá amaba a Jacob. Y como toda mamá, ¿qué dicen? Yo no tengo favoritos. Tenía favorito la mamá. Era Jacob. ¿Y ustedes creen que la mamá no le decía a Jacob, tú vas a ser mayor que tu hermano? Jehová me lo ha dicho. Jehová me lo ha dicho. Tú serás mayor. Esa es tu promesa. Porque la palabra dice que lo amó. Ahora, entremos de lleno al victimismo de Jacob. Nos vamos a ir de adelante para atrás. Dice la palabra del Señor en Génesis 32, que Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y la vaca y los cabellos en 2 campamentos. 3 cosas vamos a hablar del victimismo de Jacob. Primero dice la palabra del Señor que él se angustió. Ahora, ¿por qué se angustió Jacob al ver a su hermano venir con un gran ejército? Porque la última vez que él vio a su hermano, Esaú lo quería matar. ¿Y por qué lo quería matar? Eso está en Génesis 27:41, por si alguien quiere saber. Decía que Esaú sentía un dolor, quería matarlo. Y versículos antes, en el 27:36, él dice la razón por la cual Esaú estaba tan enojado con su hermano. Porque vino Jacob y 2 veces dice que lo suplantó. La primera le quitó la bendición, le quitó la primogenitura, y la segunda le quitó la otra bendición, la bendición maternal, que en esta época era muy importante que el padre bendijera a los hijos. Entonces dice Esaú que por esas 2 razones, que lo suplantó, lo odió tanto que lo quería matar. Ahora, sabiendo eso, ¿por qué se hace la víctima Jacob? ¿Por qué angustiarse y tener tanto temor, sabiendo que venía él, sabiendo lo que él había hecho? ¿No hubiera sido mejor hacer las paces desde antes? ¿No hubiera sido mejor arreglar antes de irse como se fue? ¿Qué es lo que no entendió? ¿Qué es lo que no captó Jacob que él había hecho y que había lastimado tanto a su hermano? Parte de las cosas, de las primeras cosas que un victimismo no ve, no observa, es que se ha aprovechado de otros. Jacob, por obtener la promesa que su madre probablemente le mencionaba que Jehová tenía para su vida, vino Jacob y él se aprovechó del momento para tomar lo que él consideraba que le correspondía.
Cuando él le quitó la primogenitura, ¿cómo encontró a Esaú? Cansado. Cuando él le quitó la bendición del padre, ¿cómo encontró a Esaú? Trabajando. Yendo a cazar, mientras la mamá le decía, vestite, ponete pieles. Y a esto yo le llamo aprovechando el momento. Porque mire, hermano y hermana, nosotros a veces aprovechamos el momento sin importar a quién afectamos. Todo por conseguir una bendición del cielo. Y ese es Roberto Quijano. No, es que yo quiero ser bendecido. Yo. Y los demás no importa. Y si me he dado cuenta de algo, que el cristianismo como tal es despojarse de uno y pensar en otro. Así resumo yo el cristianismo. Pensar en Dios y pensar en los demás. En la Biblia nunca dice, pide para ti muchas cosas. Casi que todo el enfoque de la palabra es ayudar al hermano y enfocarse en Dios. Pero el victimismo de Jacob era aprovecharse de los demás. Aprovecharse de los demás. Y lo vemos claramente aquí. ¿Cómo es posible que Jacob prefirió hacer cosas ilógicas a buscar de manera correcta su bendición? Hermano, qué cosas ilógicas. Ponerse piel solo para simular que es el hermano. ¿No les parece eso algo ilógico? Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos a veces de manera ilógica con tal que el Señor nos bendiga? Vamos a pensar las acciones que cometemos. Yo por lo menos les puedo decir, yo he cometido muchas cosas tontas creyendo que así me va a bendecir el Señor. Una de ellas, clarísima, no se lo voy a mentir, muchas veces a la iglesia del camino, porque ahí nos congregamos, llegué a goma. Porque yo decía, no, es que si estoy aquí el Señor me va a bendecir, por lo menos me va a ver. Hacemos cosas ilógicas, creyendo que podemos mover el corazón con la mano del Señor. Creemos que así vamos a llegar a la bendición. O nunca ha dicho usted, no, es que yo voy a dar este diezmo porque yo sé que el Señor me va a bendecir. Quiero que multiplique el dinero, entonces voy a dar este diezmo. Claro que el Señor lo dice en su palabra. Cuando usted da de corazón, las ventanas de los cielos se abren, pero no es un trueque. Y nosotros como cristianos creemos, no, es que si le doy esto al Señor, el Señor me va a regresar. No funciona así. Hacemos cosas ilógicas. Queremos aprovechar el momento. Aprovechamos el momento y cuando no funciona, nos preocupamos, nos angustiamos y venimos como víctimas espirituales ante el Señor. Señor, si yo te estaba sirviendo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que no tengo dinero si yo te di mi tiempo la semana pasada? ¿Cómo es posible que esté teniendo problemas económicos si yo te estoy dando la cantidad que tú me estás pidiendo? Y a veces hasta somos bien exactos, el 10%. 10% exacto. Somos justitos, porque imagínense si Dios fuera justo con nosotros. Nos preocuparon. Aprovechando el momento. Eso es lo que un victimista hace, un victimista espiritual. Aprovecha el momento. Y aún si necesitamos pasarle encima al hermano, a la hermana, lo vamos a hacer. Siempre y cuando el Señor lo bendiga. Y eso es lo que hizo Jacob. Esa era una de las características principales. Pero ¿qué otra cosa hacía Jacob? Mire, dice la palabra del Señor en 31, que respondió Jacob y le dijo a Labán, no solo tuvo problemas con su hermano, tuvo problemas con su tío. No, el suegro, pero también el tío que era la Santa Biblia. Entonces, el 31 dice que dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitaría por fuerza. Tuvo miedo Jacob. ¿Saben que la historia de Jacob con Labán es que él le huyó? Agarró todas sus cosas y no le dijo y huyó. ¿Por qué huir? ¿Por qué Jacob tuvo que huir si se había casado con las dos hijas de Labán? Si todo lo que había obtenido había sido gracias a Labán. Y por alguna razón Jacob quiso en su corazón
huir. Y cuando huyó y lo alcanzó la mano, dijo, es que tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿Por qué comportarse como una víctima? Cuando Jacob sabía exactamente lo que había hecho. ¿Saben lo que había hecho Jacob? En Génesis 30:41 está. Esa historia se llama Las tretas de Labán y Jacob. No solo de Labán. Porque Labán lo que quería era retener a Jacob porque el Señor lo había bendecido a causa de Jacob y había multiplicado muchas cosas. ¿Pero qué creen que hacía Jacob? El gran hombre del Señor que iba a ser de bendición a la nación. ¿Saben lo que hacía? Agarraba las mejores y él descubrió que si ponía unas varitas podía hacer que salieran pintadas. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jacob? Agarraba lo mejor. Cuando paría, él se tomaba lo mejor y cuando no era lo mejor, lo hacía un lado y se lo daba a la mano. Hermano, y eso está malo. Claro que está malo. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba viendo. Él lo estaba haciendo en secreto. Y aquí viene la segunda cosa del victimismo. Cuando nadie está viendo. Si ustedes le preguntan a Roberto Quijano, cuando nadie está viendo, es donde sale el verdadero Roberto Quijano. La verdadera personalidad, el verdadero carácter. Porque aquí todos nos vemos santos. Aquí todos los veo y yo sé que ninguno hace nada malo. Pero en su casa, cuando ya no hay nadie, ¿cómo se comporta? Y ahí está el detalle. Cuando nadie me ve. Porque si yo estuviera como usted, dudo mucho que usted ofendiera a alguien. Dudo mucho que usted allá afuera pitara a la vieja. Dudo mucho que usted allá afuera ofendiera y no ayudara a alguien. Si uno está con usted, pero solos, cuando nadie me ve. Porque Jacob, como nadie lo miraba, hacía cosas malas. Y después le llegó a decir a Labán, es que tuve miedo porque me iban a lastimar. Claro que tenía miedo, si sabía lo que había hecho, pero no lo reconoció. Jacob nunca le dijo, yo te estafé de lo que tú me dabas. Hasta la fecha, ustedes leen la historia y nunca dice, y Jacob reconoció que le había fallado a Labán. Él siguió su vida. Tuvo suerte que Jehová le habló en la noche, una noche antes a Labán y le dijo, no toques a mi hijo, porque yo tengo ganas de estarme parado. Por eso es que se detuvo Labán, no porque Labán iba directo a destruirlo. Y esa misma gracia pone el Señor sobre nuestra vida. Aunque somos como Jacob y en lo oscuro, donde nadie nos ve, cuando nadie nos está viendo, cometemos errores, fallamos, pero al final de todo tenemos esa bendición de Jacob, que el Señor todavía nos protege y nos guarda. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que todavía tenemos la bendición en nuestras manos. Porque el Señor nos guarda. ¿Y saben qué hace más? Y este es el último caso que les quiero mostrar del victimismo de Jacob. Dice la palabra del Señor en Génesis 42:36, que vino su padre Jacob, aquí ya es muchos años más adelante, y le dijo, me habéis privado de mis hijos, o se nos parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Un perfecto victimista. Contra mí son todas esas cosas que me están pasando. ¿Por qué? Porque José, que era el faraón, para ponerlo en contexto, José, que era el faraón, se había quedado con Benjamín. Mientras ellos tenían que ir a decirle al padre que enviaran a Benjamín, su hermano. Cuando suceden todas estas cosas, Jacob, en vez de recordar el por qué están sucediendo, dijo, contra mí son todas esas cosas. ¿Ya le ha pasado eso? Ya le ha dicho al Señor, Señor, yo no sé por qué estoy sufriendo esto.
Y si usted empieza a analizar su vida, se va a dar cuenta que quizás nosotros hemos cometido muchas cosas y estamos viviendo consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuál creen que es las decisiones que tomó? ¿Por qué creen que Jacob está sufriendo lo que está sufriendo ahí? Obviamente todo era orquestado por el Padre, por Jehová. Jehová quería que sucediera eso. Pero ¿por qué Jacob no logra alcanzar y ver la realidad de la situación? Porque era un victimista. Porque él prefería ser víctima y decir el entorno es el que ha creado esto. A empezar a ver en realidad por qué. ¿Saben cómo le llamo a este punto? El favoritismo. Porque esto se dio porque Jacob tenía un favorito y era José. Esto sucedió porque Jacob demostró que quería a unos más que a otros. Y a pesar que José ya no estaba en esta época, seguía amando mucho más a Benjamín que a sus otros hermanos. Ahora, traigámoslo a nuestra vida espiritual de ahora. ¿Qué está amando más usted que otras cosas que está afectando su vida y su relación con Dios? El favoritismo. Porque cuando vienen las situaciones adversas, cuando vienen los problemas, Señor, yo no sé qué está pasando. No sé por qué sucede esto con tu hijo amado. Pero dejó de leer la Biblia por ir a ver televisión. Pero dejó de ir a la iglesia por ir a vagar. Pero dejó de orar por estar con amistades. Favoritismo. Decidimos una cosa por otra, que al final va a tener su consecuencia. Es imposible no tener las consecuencias. Y todo depende, porque nosotros podemos llegar donde el Señor y decirle, Señor, no sé, todas esas cosas que están sucediendo, estoy teniendo problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas económicos, cabal me acaba de dar una enfermedad, no sé por qué, no sé. Y empezamos, y cuando empezamos a analizar en realidad por qué no suceden las cosas, nos vamos a dar cuenta de que casi todas las cosas que suceden han sido provocadas por nosotros. Es que me dio gripe. Y uno empieza de la nada, me dio gripe, no, ¿a dónde andaba? ¿Qué tomó? ¿Con quién estaba? Usted ve a alguien estornudando. Seamos honestos. Antes del COVID, cuando alguien tenía gripe, alguien andaba con máscara. Es un tema cultural. Ustedes saben que en Japón, una persona que está enferma, ella misma se pone la máscara para no afectar a otros. Esa es la cultura asiática. Y aquí, usted anda enfermo, le anda tosiendo a todo el mundo. Aquí, usted está enfermo. ¿Por qué? Porque no pensamos en eso. Entonces, cuando usted empieza a pensar, ¿por qué me están sucediendo ciertas cosas? Y usted empieza a analizar su vida, se va a dar cuenta que la mayoría de veces es por nuestras propias decisiones. Pero como cristianos no nos gusta esto, porque nos gusta echarle la culpa al enemigo. No, es que el enemigo trajo eso. El enemigo me tentó y yo caí en ese problema. No fui yo, fue el enemigo. No, hermano, nuestra decisión. Quiere mantenerse firme y poder decirle no al enemigo cuando vengan tentaciones. Busca el Señor. Esté de lleno con el Espíritu Santo. Es la única manera. Yo así se lo digo. ¿Saben cuántas veces he caído yo? Por no orar, por no leer la palabra. ¿Y en qué ha caído, hermano? Eso no se lo voy a decir, obviamente. Pero caemos, hermano. Caemos en muchas dificultades, en muchos errores que no deberíamos de caer. No deberíamos, yo no debería tener problemas con mi esposa y los tengo. Usted se enoja a veces por sus cosas. Sí, el día de ayer me molesté, después me puse a pensar, bueno, ¿y por qué me molesté con mi esposa? ¿Para qué? No tenía sentido. Pero me molesté. Entonces, hay muchas cosas de las que hacemos y nos volvemos víctimas. Porque cuando ya viene la situación de dura, lo primero que le decimos al Señor es, ¿por qué, Señor? Ayúdame. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde yo creo que tenemos que dejar a un lado el victimismo. Porque aún Jacob, en este periodo, en esta época, ya había sido bendecido.
ya había luchado por su bendición. El ángel aquí ya no se tendría que haber llamado Jacob, se tendría que haber llamado Israel. Y sin embargo, él seguía identificándose como un víctima, como Jacob, no como Israel, el bendecido. Se miraba como Jacob, el que todo le pasaba malo a él, el que siempre tuvo problemas con todo el mundo. Y tarde o temprano se tenía que quitar eso. Tarde o temprano se tenía que quitar. No sé si en algún momento la Biblia nos dice, él se sintió que ya no era ese Jacob, el lleno de engaño, el lleno de suplantar. Y él era el Israel lleno de bendición. Pero si algo está claro, y con eso quiero concluir, que la palabra sí nos dice que si usted, hermano, se identificó con Jacob, la palabra sí nos ayuda a algo, a fortalecernos. Porque yo me identificaba mucho con Jacob, mucho. Y yo decía, si así era de víctima yo, que todo, no era yo, eran los demás. Y cuando sucedía algo no podía hacer. Y como me identifiqué tanto con Jacob, después me di cuenta que en vez de ser yo víctima, tenía que empezar a pensar como la palabra dice que yo tenía que pensar. Y eso está en Isaías 41:10. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oiga esto, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa es para nosotros, hermano. Esa es una palabra que tiene que entrar a nuestros oídos y que usted la tiene que agarrar con gozo. ¿Saben por qué? Porque esa misma palabra estaba dedicada para Isaías, para Jacob. ¿Cómo lo sé? Porque lea un versículo antes, el 41:9. Dice, el 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y después dice, no temas, porque yo soy contigo. Hermano, hermana, si usted se ha identificado con Jacob, si usted en algún momento pensó y dijo, yo soy de los víctimas espirituales, que en vez de analizar todo le echo la culpa al mundo, al enemigo, cambie la mentalidad y diga, así como Isaías habló, yo te escogí, yo estoy contigo para siempre, te ayudaré y te sustentaré. Esa es la mentalidad que tenemos. No llegar ante el Señor como víctima, sino llegar como hijos de que Él nos ha prometido algo. Y podemos mantenernos firmes en eso. Amén. ¿Creen? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces llegué con oraciones de víctima ante ti. ¿Seré yo? No puedo ser yo. Y me costaba aceptar, me costaba poder decirte la verdad, Señor. Creía que con mis propias palabras podía engañarte y que tú no te dieras cuenta de todo lo que había hecho, Señor. Pero tu palabra me habló, tu Espíritu Santo me confrontó. Y ahí es donde me di cuenta que necesitaba ser transformado en mi mente y en mi corazón. Ya no podía ser el mismo Jacob el que engañaba, ya no podía ser el mismo Jacob el que sentía que todo estaba en contra. Ya no podía ser el mismo Jacob que no sabía por qué me estaban sucediendo ciertas cosas. Tenía que ser Israel.
el que tomaba la promesa. Tenía que ser Israel el que estaba destinado a ser bendición. El que tenía que tomar este versículo y decir: no voy a temer, porque Él está conmigo. No me voy a preocupar, porque Él me ayudará siempre. No me voy a abatir ni me voy a afanar, porque Él me sustentará con la diestra de su justicia. Porque Él me escogió y no me desechó. Y esa es una promesa hermosa para nosotros. Hermano, hermana, esa es la promesa que el Señor le da en esta mañana. Yo te escogí y no te deseché. Y estaré contigo, no temas. Yo sé que es difícil. Sé que a veces de manera inconsciente nos volvemos víctimas espirituales. Pero el Señor no quiere que usted sea una víctima. El Señor quiere que usted tome esas palabras con firmeza. Y que mientras esté pasando por tiempos de aflicción, de tribulación, usted recuerde: yo vencí al mundo, dice Jesús. Yo estaré contigo por siempre. Gracias, Padre, porque podemos tener esa garantía de que tú estás con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos esa garantía de que no hay absolutamente nada que nos separe de ti. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no exaltarte a ti si tú estás con nosotros? Y si alguien se sintió identificado en esta mañana, le pido al Espíritu Santo que abra su corazón y abra su mente, que empiece a tomar estos versículos para su vida y empiece a caminar firme. Que dejemos de ser esos víctimas espirituales y empecemos a enfocarnos en las bendiciones que tú tienes para nosotros, en esas bendiciones que tarde o temprano llegarán, aunque no las veamos ahorita, pero tarde o temprano llegarán, porque somos tus hijos, porque tú nos ayudas, tú nos sustentas siempre. Gracias por tus palabras, Señor. Yo bendigo a este pueblo, bendigo a cada uno de los que ha escuchado esta palabra, que el Espíritu Santo les fortalezca, que el Espíritu Santo transforme sus mentes y sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.